diretes que vamos a estar repasando aquí en nuestro programa. Pero Hugo ya lo adelantaba, y es que hay información con respecto a Cristian Campos, el actor que fue acusado por su hijastra Rafaela Di Girolamo y que hoy día no tenemos información. Dame titular, Franco. Vuelco en el caso de Cristian Campos y Rafaela Di Girolamo. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes que manejamos, Adriana Barrientos? Así es, hoy día ya me puse en contacto con el círculo cercano de Rafaela Di Girolamo. Me llamó mucho la atención lo que había resuelto finalmente y toda esta rimbombancia de que el caso ya está cerrado y todo sobreseído. Cristian Campos. Me pareció un poco extraño y la verdad es que me asesoré, pregunté y justamente del círculo de Rafaela Di Girolamo me comentan, ya apeló, ayer lo hizo a la Corte Suprema. Así que Rafaela ayer ya apeló a la Corte Suprema con respecto a el caso Cristian Campos, Marito Vera. Muy bien, es la última instancia, ¿no? Que le queda, es la tercera instancia, donde se llega hasta la Corte Suprema y ahí, no, independiente de lo que ésta decida, la culpabilidad o inocencia de Cristian Campos ya es la última palabra, por decirlo de esa manera. Sí, mira, el abogado Rafaela Di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, que pertenece a la Fundación para la Confianza, en relación a este tema, esta información que hoy día nos está entregando desde el círculo cercano de Adriana Barrientos, dijo lo siguiente. Lo que vamos a presentar es un recurso de queja en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones, que es muy importante porque vuelve las cosas como eran hace 20 años. Es importante que esto llegue ante la Corte Suprema para que la Sala Penal pueda resolver este tema de una vez por todas y todos sepamos a qué atenernos, porque hoy día hay dos interpretaciones. Agrega, aquí hubo una interpretación que fue al estilo antiguo, tradicional, de que si está prescrito no se pueden determinar responsabilidades. No hay que investigar, no puede haber juicio ni nada. Versus la tesis que fijó la propia Corte Suprema el año 2011 con motivo del caso del sacerdote Fernando Karadima, que dijo lo contrario. Entonces ahí tenemos que pedirle a la Corte que clarifique. En resumen, lo que él plantea es que el hecho de que, porque se habló mucho de que esta determinación de la Corte de Apelaciones establecía que tras una investigación no se podía determinar que Cristian Campos haya cometido algún delito. Lo que señala al menos el abogado Hermosilla, abogado de Rafaela Di Girolamo, es que lo que hace la Corte de Apelaciones es decir, como el tema ya está prescrito porque ocurrió hace tanto tiempo atrás, ni siquiera lo podemos investigar. Por lo tanto, no hay cómo acreditar que haya existido o no el eventual delito. Y eso es lo que ellos van a ir hoy día a defender en la Corte Suprema. Porque si ocupamos el sentido común, es como para la Corte es la palabra de uno contra el otro. Eso sería, digo, es la denuncia de Rafaela versus lo que alegue Cristian Campos. Es que acuérdate que en la primera instancia, digamos, el primer juicio, el juicio, digamos, propiamente tal, estableció que el juez que determinó qué es lo que tenía que ocurrir, dictaminó que en caso de uno de esos delitos se podía acreditar que Cristian Campos lo habría cometido en base a las declaraciones de la víctima y de la madre de la víctima. Y me imagino que además otros antecedentes que tendrán ellos el detalle en la carpeta investigativa. Claro. O sea, él explicó el por qué podría acreditar uno de esos delitos. Fue también muy importante. No así la Corte de Apelación. Oye, pero muy importante también la declaración con respecto a los hijos. Y también hubo algo que Rafaela declaró, que fue justamente el tema de que él había hecho unos cursos de masaje, los cuales cuando llega a la casa y se encuentra con la menor teniendo 11 años, procede a realizar este tema. Esto fue periciado en ese minuto, si esto fue periciado por el juez.
Perdón que aquí todavía no tengo el papel porque esa la verdad es que se le bien detallada en el diario La Tercera para no cometer ninguna imprudencia. Pero esto es una pericia que se hizo en profundidad. No es algo que tomaron declaraciones y esto quedó ahí, se hizo toda una investigación. Y el peritaje en esa primera instancia, y por eso el juez fue tan contundente en darle el favor a Rafaela, es que efectivamente había salido positivo el tema, lamentablemente. Ahora, así como hubo la algunos Corte de Apelaciones puntos, Mario, claro, lo desestima, ¿no? Sí, pero hubo algunos puntos, yo me acuerdo en la primera instancia donde habían como relato, ¿te acuerdas que habían unos puntos que todos fueron desestimados en tribunales? Es que donde yo trato de establecer un poco la conversa, Paula, es que es la palabra de uno contra el otro. O sea, por ejemplo, tú me acusas a mí, yo digo, no, en realidad yo no tengo nada que ver, pero cuando pasa tanto tiempo, además, deben haber un montón de pruebas o pericias que se podrían hacer si es que hay un trecho de tiempo menor y que a la justicia le permitirían decidir culpabilidad o inocencia, que finalmente en el tiempo se pierden. Claro. O sea, por eso es tan complicado. No, y aparte que hubo relatos, ¿no?, también de testigos. Por ejemplo, yo me acuerdo de la periodista Verónica Neumann, que yo conversé con ella, que es la mamá de Simón Pesutich. ¿Se acuerdan? Sí. Que quedó la escoba con aquello. Sí. O sea, la desmintió su propio hijo. La desmintió, claro, porque ella dijo que ella había conversado incluso con el abuelo de Rafaela, que era Claudio Di Girolamo, papá de la Claudia Di Girolamo, que según el relato de la Veró Neumann era, Claudia, por favor, trata a Rafaela, cuando era chica. Entiendo después que incluso el hijo de Cristian Campos con Simón Pesutich, que trabajan ambos en Mega, desestimaron ese relato. Entonces, en el fondo, claro, la justicia como que ve todos estos antecedentes y los testigos, en el fondo, no habían congruencia. Sí. O sea, engorroso y lo que le sigue. Igual es muy engorroso el tema, es muy delicado el tema. Igual ojo que hay una prescripción por tiempo, Hugo, también. Sí, de los eventuales delitos. Pero es bueno el punto que plantea Mario, porque creo que completamente discutible el hecho de que si los hechos ocurren en menor, en un menor tiempo, en donde se puede investigar entre la denuncia y el eventual hecho ocurrido, se puedan otorgar mayor cantidad de antecedentes. Yo creo que no. Porque solamente te voy a poner un ejemplo de una serie de denuncias que tienen que existir hoy día en la justicia. No tengo el detalle, pero no tengo duda de que hay varias. Ante el eventual delito de un padre con una hija. O de un familiar, y que hay muchísimas, con otro familiar. Una denuncia que ocurra, no sé, 5 meses o un año después de que ocurra el delito, como suelen ocurrir las denuncias, y si no son mucho tiempo más, ¿de qué manera tú la podrías acreditar si no es con el testimonio de la víctima, sin duda, y del entorno cercano? Sí. Dudo que en las casas hayan cámaras en las piezas que puedan, ¿cierto?, en el fondo avalar eso como antecedente. Por lo tanto, no creo que en la denuncia de Rafaela Di Girolamo la cantidad de antecedentes que se pueden recabar sean muy distintos que en una acusación de un delito que se haya cometido, no sé, hace un año atrás. ¿Me entiendes? Sí, pero por ejemplo en los testimonios, en los cuales a lo mejor testigos, por ejemplo, solamente poniéndome en el caso de que quien pueda haber testificado, con el paso del tiempo puede haber dicho, pucha, sí, la verdad yo tenía 8 años y me acuerdo de haber visto a lo mejor puntualmente, no quiero puntualizar en este caso, pero yo tenía 8 años y pude haber visto a un familiar mío con otra persona haciéndole un masaje, pero la verdad es que es un recuerdo, pucha, pasaron 20 años ya. Es distinto a decir, soy un adulto, tengo 25 años y hace 5 meses entré a una pieza y vi, creo que el testimonio a lo mejor podría cobrar incluso más validez, pero siempre es complicado porque al final es la palabra de uno contra el otro. En un montón de estos casos, Hugo, obviamente yo creo que cuando se determina la culpabilidad de alguien que esté acusado en este tipo de delitos, hay pruebas físicas que son importantes, ¿no? Cuando se llega a algún centro asistencial o se hace algún tipo de... Pero eso tiene que ser 20, 48 horas después. Eso es flagrancia. Imagínate el shock de una persona... Claro. No estoy diciendo que haya ocurrido en el caso de Rafaela, pero de una persona que denuncia, yo creo que... Claro, no, por supuesto. Recordemos que hay un promedio que casi se demoran 7 años las víctimas. Aún así lo que está apelando el abogado Rafaela Di Girolamo es
el hecho de que ya en una causa anterior, que es la causa del sacerdote Caradima, acuérdense, los hechos que fueron denunciados en ese minuto, sí se acreditó de que él habría cometido esos delitos. O sea, hay, como se dice en términos legales, jurisprudencia. Claro. ¿Ya? O sea, hay ya ejemplos que estableció la misma Corte Suprema en donde se puede acreditar el delito, aunque hayan pasado décadas incluso. Espérate, yo creo que en que se habría cometido. Está súper bien explicado eso, Marito, bien corto, pero súper bien explicado, Hugo, súper bien explicado. Pero también, Mario, hay un equipo siempre en estos casos, sobre todo cuando hay abusos en contra de menores o violaciones a personas adultas, qué sé yo, cuando estos son como causas bien reservadas, hay un equipo multidisciplinario que está, por ejemplo, una Margarita Rojo, hay forenses, gente que hace pericias en los relatos, que los relatos tengan correlación. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, eso lleva a la suma que, claro, puede prescribir. Puede haber sido cuando tú eras niña y en general la estadística dice que las denuncias son años después. Claro. Son muy pocas las denunciantes que lo hacen en un corto tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ahí ellos logran llegar a una conclusión, esto sí es como viable o no, esto no es. Pero en el caso, viable. ponte tú de Caradima, Paula, que son varias personas las que denuncian varios a una niños con respecto en al esa mismo época hecho. y hombres, exacto. Entonces ahí, Sí. claro, uno puede decir el modus operandi, se busca Exactamente. el modus operandi. Entonces, Exactamente. claro, me llamaba para decirme que me iba a contar un cuento, por decirte algo, y me metí una pieza. Y cuando hay varios relatos que concuerdan, ¿no? Y que sí se ve una conducta que es parecida. Un patrón del depredador, ¿no? Entonces, entre comillas. pero acá, claro. hasta donde yo entiendo, ojo, Sí, po. hasta donde yo entiendo es solamente Rafaela quien denuncia a Cristian Campos y no hay más denuncias con respecto. Entonces, también el poder a lo mejor establecer, de acuerdo a otras denuncias o a más personas que hayan vivido una experiencia, mala experiencia por supuesto, Qué terrible. parecida, el poder ir estableciendo. Mira lo que dijo la Corte de Apelaciones, que es importante y es lo que alega un poco el abogado Hermosilla, abogado Rafaela, el hecho de que no haya existido una investigación de parte de la Corte de Apelaciones para determinar lo que ya todos sabemos. Lo que señalaron ellos, que en relación a los delitos, la ley exige que la responsabilidad penal de una persona solo puede efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso de tiempo, lo que supone de que la sentencia, digamos, carecería de legalidad. Y eso es lo que ellos están alegando hoy día. Y yo fui súper enfático acá cuando salió la determinación del primer tribunal en decir que al día en que lo estábamos conversando, Cristian Campos era culpable de al menos uno de los delitos, de los hechos que se le imputaban, ¿cierto? Hoy día Cristian Campos es inocente de los 3 hechos y eso es hoy día la realidad. Claro. Él hoy día es una persona inocente. Hay un proceso que lo estamos conociendo hoy día, que tiene que terminar, pero hay que ser enfático y con digamos, la misma vehemencia que lo dije la primera vez, lo digo hoy día, Cristian Campos es una persona inocente. Nosotros, ¿se acuerdan cuando lo conversamos? Al menos para mí, así lo voy a tratar yo. Claro, ¿se acuerdan cuando lo conversamos que en el fondo, frente a lo que determinó esa primera instancia, establecimos de que, claro, quedaba todavía la Corte de Apelación y la Corte Suprema, quedaban instancias todavía, entonces había que tener cuidado con respecto a el cómo se tratase la figura de Cristian Campos en términos públicos frente a este hecho como inocente o como culpable, ¿no? Y hoy día también me parece muy bien lo que trata de establecer Hugo. Hoy es inocente, queda una instancia a la Corte Suprema que podría, en el fondo, dar un fallo final y creo que es a ese al cual nos tenemos que atener. Aquí encontré, claro, la resolución que detallaba los 3 hechos ocurridos. El hecho 1 era que el año 89, cuando ella tenía 11 años de edad, Cristian Campos procedió a realizar un acto de connotación sexual en contra de la víctima. Esto en el diario La Tercera, por si acaso. El hecho número 2, que el año 91 y 92 tenía una edad entre 13 a 14 años, él procedía a realizar actos de connotación sexual en contra de la víctima con la excusa de realizarle masajes para un curso que supuestamente el imputado estaba realizando. Y el hecho número 3, que detalla el diario La Tercera, que por supuesto esto lo entrega el tribunal al diario La Tercera,
dice que consiste en dormir desnudo cuando Rafaela tenía 17 años, con su cuerpo en contacto con el cuerpo de la víctima, sin que esta última se percatara de esta situación. Dice a través de un comunicado, el Poder Judicial detalló además que al momento de dictar la resolución, el juez del crimen tuvo en cuenta 12 aspectos para analizar esto durante la tramitación de la querella de Di Girolamo contra Campos. Y ahí hay 12 aspectos que son el entorno familiar y vacío del apego primario, el segundo es el primer traspaso físico, el tercero la progresión de intervenciones físicas normalizadas, 4 la manipulación simbólica del cuerpo de la víctima, 5 la sospecha de sedación como expresión extrema de control y sometimiento, 6 el hallazgo materno como evidencia relacionada de veladora del abuso, que era lo que había comentado recién Huguito, 7 el vínculo relacional entre la víctima y el imputado en la adolescencia, el 8 el vínculo relacional entre la víctima y el imputado con posterioridad a la separación, 9 la develación de la víctima a su madre, 10 la develación de la víctima a sus hermanos, 11 la confrontación entre ellos, entre los hijos del denunciado y Cristian Campos, y el último, las secuelas psicológicas o físicas que la agresión generó en la víctima. Así que estos son los puntos que tomaron y que ahora nuevamente van a volver a y que la Corte de Apelaciones los desestiman. Eso es lo que logramos entender, ¿no? Esto mismo lo desestiman. El hecho de la prescripción. Claro, y hoy día tenemos una tercera instancia que es la Corte Suprema. María José Campos, María José Prieto, pareja de Cristian Campos, habló luego de la resolución que tomará la Corte de Apelaciones. Dame titular, por favor, Franco, porque esto fue lo que dijo. María José Prieto habla tras sobreseguimiento de Cristian Campos y lanza dura advertencia. ¿Qué fue lo que dijo? Ayúdame, Adriana. Ya no había fundamentos para declarar finalmente culpable a Cristian. La Corte no se pronunció solo en el fondo, sino que también en la forma, porque estableció que no había fundamentos para declararlo culpable, pero que además se encontró vicios en el proceso. Ahora estamos en un tiempo de sanar, de retomar nuestra vida que siempre hemos vivido con dignidad, con respeto por los demás y volver a trabajar, ojalá. Ya llegará el momento para que quienes se instrumentalizan y utilizan estos casos respondan por sus acciones. Muy bien, ahí está un poco... ¿Será que ellos están evaluando, especialmente en esa última frase, acciones legales? Claro. ¿En contra de ciertos medios? No, yo creo en contra de Rafaela Di Girolamo. Ajá. Yo encuentro que es un tema tan delicado, de verdad. Yo me estaba acordando incluso de un relato de la Antonia Seger, ¿se acuerdan que ella declaró y se filtró su declaración? Sí. Y en el fondo como que no calzaban tampoco ni los tiempos. Me acuerdo que ella dijo, esto me lo comentó Rafael hace 20 años atrás, era 2004, 2005, ¿ya? Y supuestamente Rafaela en sus declaraciones dice que ella empezó a recordar y hacer todos estos flashbacks a partir del 2014. Entonces, hubo incongruencia en los relatos. Imagínate, una Verónica Neumann, insisto, y luego los hijos desmintiéndola. Entonces yo no sé si la María José se habrá referido a aquello con estos vicios, digamos, en el proceso o estos testigos. No lo sé. Yo de verdad lo único que sé que es un tema tremendamente delicado y que cada uno llega a las instancias que quiera llegar si está seguro de su verdad, porque hay dos versiones totalmente distintas. Ese es el punto. ¿Sabes cuál es lo que a mí me pasa? Que para mí es súper clave el tema de los hijos. Porque yo tengo el tema del ex senador Macaya, que renuncia a su partido político y va hasta las últimas consecuencias con su padre. Abandona completamente la carrera política porque él creía fehacientemente en que el padre era inocente de lo que se le acusaba. No la abandona, perdón, solamente para corregir eso, él sigue siendo senador. Entiendo que había renunciado al partido. No, se alejó un poco de la esfera política. No, pero claro, pero hay una de la defensa primera línea, férrea, digamos, de hijos de los Macayas, sí, claro, tenés razón. Sí. Entonces, pero acá los Campos habían trabajado y habían craneado una obra de teatro antes que esto fuera público. Y ellos ya supuestamente ya sabían el tema de Rafaela.
ella ya lo había sacado a colación en su familia. Dicen, en una cena navideña. Dicen que cuando Sí, y ahí es cuando se quiebra la dice relación, que se po. quiebra la relación en ese minuto Sí, cuando po, ellos se enteran de este tema. No, Por eso encuentro es que brutal. para mí, por lo La menos obra estaba en sentada, La obra estaba en curso. sentada desde el puesto Y que de opinóloga, para mí es súper importante ver el apoyo Sí. de los hijos. Para mí es crucial. Como te digo yo, el senador Macaya apoyó a su padre. Ajá, en Apoyó este hasta caso, las últimas acá La instancias. no fue dirigía así. Cristóbal. Acá no fue La así. dirigía Cristóbal la obra. Cristóbal y cuando Campos. lanza el comunicado la fundación, ¿se acuerdan? La Fundación para la Confianza Sí. lo lanza, entiendo. Y es ahí donde 20, me da la impresión de que 24. se frena, tanto así que si ustedes se acuerdan, Sí, pero yo esto fue entiendo por que ellos Semana lo sabían. Santa y iban a dar el Padre Hurtado en Canal 13 y no lo emitieron. ¿Se acuerdan? Bajaron la emisión Exactamente. y dentro de un poco las repercusiones que tuvo esta denuncia en contra del actor. El actor va a estar el día viernes en el programa PH Podemos Hablar. Vamos a rescatar, por supuesto, lo que dice probablemente el lunes, ¿no? Lo llevemos con Margarita Rojo, que nos va a estar colaborando, ¿no? En todo aquello que ella puede detectar y tal vez el común de los mortales no, con su especialidad, que es la psicología forense. Así que vamos a estar, por supuesto, el día lunes hablando de las novedades y todo lo que pueda decir el actor en la entrevista que le va a hacer Diana Boloco el día viernes en PH. Nos vamos con Guillermo Maripán. ¿Sí? Nuevo escándalo. Ponen en aprietos al seleccionado nacional. Dame titular, Franco, por favor. Nuevo escándalo pone en aprietos a